Un infiltrado en una fotografía deportiva podría develar el mayor de los secretos. Viajar no siempre requiere llevar equipaje o incluso salir del hogar. Un párroco asegura que Dios utiliza su cuerpo para visitar a los enfermos. ¿Podría una de las mayores hazañas de la humanidad moderna haber sido el origen de una cultura ancestral? Un misterioso visitante interfiere para evitar las más grandes catástrofes latinoamericanas. ¿A usted le gusta viajar? ¿Y si le preguntara por el destino de sus sueños? Cualquiera, el que desee, por más imposible que parezca. ¿Qué me diría? ¿Se atrevería a elegir los confines del universo? ¿El futuro incierto? ¿O incluso un momento en el pasado? ...23 de enero del 2003... Washington, Estados Unidos. Sin saberlo, un grupo de ingenieros de la NASA presenciaron lo que sería la última señal enviada por la sonda espacial Pioneer 10. A partir de ese momento, nada más se supo de ella. Su ubicación actual se deduce solo en base a cálculos matemáticos, ya que resulta imposible rastrear en dónde está realmente. Se cree que se encuentra en una larga ruta hacia la estrella Aldebarán, en la constelación de Tauro, a donde arribará dentro de 1,5 millones de años. Pero, ¿y si el destino final de la sonda Pioneer 10 estuviera mucho más cerca de lo que creemos? En un sitio que podría incluso desafiar al universo mismo como lo conocemos. La sonda Pioneer 10 es un logro de la ingeniería y tecnología del planeta Tierra. Fue lanzada el 2 de marzo de 1972 y se convirtió en la primera máquina en poder cruzar el cordón de asteroides. Su destino inicial fue Júpiter y a su llegada empezó a remitir fotos que no habían sido vistas anteriormente acá en la Tierra sobre el planeta. Y fue Carl Sagan, junto con otro grupo de científicos, quienes propusieron que podría llevar una especie de recordatorio de la civilización que fabricó, que manufacturó esta tecnología. Entonces se decide poner una especie de placa con algunas indicaciones de nuestra cultura. Contenía la figura de un hombre y una mujer. Tenía la situación de la Tierra con respecto al sistema solar, del sistema solar con respecto al espacio, y una molécula de hidrógeno, que es el elemento más difundido a nivel universal. Fue hecho en un material muy interesante, aluminio anodizado con oro, porque supuestamente esto iba a durar miles de años. La misión de la sonda Pioneer 10 era adentrarse en el cosmos hasta donde ningún objeto creado por el hombre había llegado jamás. Pero, ¿y si su hazaña fue mucho más grande de lo que sus creadores imaginaron? ¿Podría la placa de oro haber modificado la historia misma de Latinoamérica? El templo de Coricancha es el templo principal que existió en el Imperio Incaico. El templo estaba decorado por imágenes valiosas para la religión de los incas, hechas en oro y plata. El Coricancha, construido en honor al dios Viracocha, es el templo más importante de la cultura incaica. En él no solo se realizaban rituales religiosos, sino que funcionaba como universidad y observatorio astronómico. Y también era como una especie de biblioteca o de museo en el cual guardaban los incas algunos ídolos que habían anexado de otras culturas, donde se les rendían diversos tipos de ritualidades, ¿no? Se cree que había muchas planchas de oro que habían sido colocadas en el templo, que despertó obviamente la codicia de la conquista española. Y fue allí
donde habrían existido algunos objetos realmente desconcertantes, como la lámina de oro que describe el cronista mestizo Joan Santa Cruz Pachacuti. En el siglo XVI, Juan de Santa Cruz Pachacuti descubrió en el altar del Coricancha una extraña lámina de oro con inscripciones muy interesantes. No se sabe por qué, pero decidió copiarlas en un dibujo. La lámina encontrada en el Coricancha fue fundida por los españoles como una baratija más. Sin embargo, Pachacuti logró hacer un dibujo de ella antes de su destrucción. Y si bien en un primer momento la lámina parece contener sencillos dibujos de la naturaleza y la vida cotidiana, un estudio realizado por el investigador de la cultura andina, Rubel Moyo, podría revelar un enigmático conocimiento ancestral. Los dibujos de la placa comenzaron a cobrar sentido cuando empecé a descifrar sus etimologías quechuas. Por ejemplo, el rayo Illapa sería la representación del planeta Júpiter, porque este planeta está asociado al día jueves, que en quechua le dicen Illapachao, el día del rayo. Luego, el arcoíris Cuichi estaría asociado al planeta Saturno, el cual está asociado al día sábado, que en quechua le dicen Cuichichao, el día del arco iris. Todo esto me llevó a suponer que esta placa es en realidad un mapa estelar. Otra imagen que es sumamente llamativa es una que tiene el título La Mama Pacha y aparece un círculo, como si fuese un planeta con montañas. ¿Cómo es posible que hace siglos alguien dibuje a la Tierra redonda? ¿Qué es lo que ha llamado la atención de los investigadores? La lámina tenía representaciones de la vida cotidiana de los incas, pero relacionada a la astronomía. Y en general, algunas de estas informaciones, aún en este momento no se entiende cómo así las tenían. La misteriosa lámina de oro fue bautizada como el mapa estelar. Pero, ¿cómo podían poseer los incas información astronómica que recién se comprobaría siglos después? Lo más sorprendente e inexplicable de la placa de Pachacuti es un dibujo de una línea que sale de la Tierra y que es como un recorrido que no tiene sentido. Luego se ha comparado con la placa de oro de la Pioneer 10 y resulta que es el mismo recorrido que figura en la placa de Pioneer 10, en donde se señala por dónde iba a ir la sonda Pioneer 10 saliendo de la Tierra. Es como si la placa de Pachacuti fuera la interpretación incaica de lo que aparece en la Pioneer 10. ¿Es el mapa estelar una reproducción quechua de la placa de oro diseñada por Carl Sagan? Y de ser así, ¿cómo podrían los incas haber estado en contacto con un objeto que se creó recién 7 siglos después de la desaparición del imperio? La única respuesta a eso es que la Pioneer 10 haya sido capaz de viajar al pasado. Por ejemplo, la idea que se ha usado mucho es la de los agujeros de gusano. Hay en el universo 2 regiones por las cuales supuestamente podemos entrar por una y salir por otra en el pasado o en el futuro, inclusive en otro universo. La boca está en nuestro universo, pero el túnel, digamos, ocurre en otras dimensiones que no podemos ver. De modo que si alguien se mete en una boca de un agujero de gusano, mete su mano, la mano sale en el otro lado. Y todo lo demás está ocurriendo en dimensiones que no alcanzamos a ver. El ejemplo que se da normalmente, ¿verdad?, es una hoja de papel, que sería un universo de 2 dimensiones. Yo pongo 2 puntos, pero si yo curvo la hoja de papel y con un lápiz rompo donde están los 2 puntos, puedo conectar esos 2 puntos a través de una dimensión más alta y hacer que las cosas pasen muy rápido, a diferencia de lo que sería trasladarse a través de la hoja de papel. El problema es que no hemos encontrado ejemplos, pero existe esa idea. ¿Podría la sonda Pioneer 10 haber ingresado en un agujero de gusano que la haya transportado hasta el pasado? ¿La habrán encontrado los incas y adoptado como un mensaje o incluso como un dios?
Huiracocha fue para los incas y para las culturas andinas una potencia cósmica que organizó el universo. Esta deidad cósmica es quien transfirió el conocimiento a los humanos luego de haberlos creado. Es decir, Viracocha es el padre, madre, creador de los humanos, pero también es el dios instructor de los humanos. Y vino desde las estrellas para ayudar a los humanos a comprender la forma de vida, a usar herramientas, y también les dejó instrucciones para vivir una vida sana. Hay estudios que muestran que los lugares en donde la leyenda marca el paso del dios Viracocha forman la llamada chacana, la cruz cuadrada, el símbolo de los Andes. Curiosamente, la cruz cuadrada aparece 2 veces en el mapa estelar. ¿Significa eso que fue el dios creador Viracocha quien les brindó a los quechuas el conocimiento para realizarla? Y de ser así, ¿podría haber una conexión entre la deidad y la sonda Pioneer 10? Nosotros no entendemos las leyes universales, hemos planteado nuestras propias leyes de física, etcétera, pero es posible que haya otras que normen al universo y que no conocemos. Por lo tanto, sería posible de que esa placa haya vuelto a la Tierra, pero no en nuestro tiempo, sino antes, y la recibieron los incas. Y los incas, tratando de decirnos algo, la replicaron en la placa del Coricancha. Las leyes del universo continúan siendo un enigma para nosotros. ¿Podría la Pioneer 10 haber seguido un recorrido que nadie imaginó y retornar a la Tierra en otro tiempo y otro espacio? Ese es un interrogante que quizás ni el mismo Carl Sagan podría haber respondido. Yo fui un niño curioso. Parece que estás en todos lados, exageraba mi mamá. Lo que ella desconocía es que algunas personas en verdad pueden hacerlo. Año 2016, Ciudad del Vaticano. El Santo Padre, el Papa Francisco, recibió a un anciano sacerdote que apenas podía levantarse de su silla. Su nombre es Héctor Orozco Gutiérrez, más conocido como Padre Jeringas. En su tierra aseguran que inevitablemente se convertirá en el próximo santo mexicano, pues posee un don que ha fascinado a la Iglesia Católica durante siglos y que hasta la actualidad no tiene explicación. Héctor Orozco Gutiérrez, a la edad de 11 años, se involucró en el seminario. Él trató de apoyar a todas aquellas personas que tenían menos posesiones y entonces llevaba la palabra de Dios a hospitales, manicomios y las cárceles. Se dice que estando dentro de los hospitales, los doctores no le permitían que se acercara a las incubadoras en donde estaban los niños que se encontraban más enfermitos, por lo que el padre, con el afán de acercarse y de bautizarlos, llenaba jeringas con agua bendita sin aguja y desde lejos les rociaba el agua para bendecirlos, y por eso se le quedó el mote del Padre Jeringas. El Padre Jeringas dedicó su vida a la comunidad de Culiacán, ciudad en la que lo veneran como a un santo en vida. Estaba una compañera de trabajo muy grave y entré yo con ella y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Me dice, bien, acaba de venir el Padre Jeringas y el Padre está en Los Ángeles. Pero, ¿cómo podría haber hecho el Padre Jeringas para visitar a una mujer enferma en Culiacán si él se encontraba en Los Ángeles? La bilocación es la habilidad psíquica o espiritual de una persona de manifestarse en 2 puntos distintos al mismo tiempo. Es decir, que sean capaces de estar, por ejemplo, en su monasterio dando misa y a la vez que pueda ser visto en otro continente a miles de kilómetros de distancia charlando con una persona. La Iglesia Católica considera este don como una manifestación divina. Según se cree, la bilocación es un fenómeno que acompaña a los santos, a los mártires espirituales, que han desarrollado una gran capacidad de devoción por el otro.
una gran cantidad de energía espiritual basada en el servicio, y esto habría potenciado sus facultades psíquicas. Por eso rompen las leyes del espacio-tiempo y pueden estar proyectados en diferentes lugares. ¿Sería el padre Jeringas uno de estos supuestos elegidos de Dios que viajan utilizando el don de la bilocación? La mayoría aquí en Culiacán sabe del don de bilocación del padre Héctor. Y yo le hago así, ¿es usted o es el otro? Y él se ríe y dice, es el otro. Él es un padre que se ríe mucho. Y su otro, cuando él tiene un evento de bilocación, es mucho más serio. Toda la comunidad de Culiacán asegura estar acostumbrada a las repentinas apariciones del padre Jeringas. Pero ¿realmente puede una persona estar presente en dos sitios al mismo tiempo? En la mecánica cuántica se sabe que las cosas pueden estar presentes en más de un lugar. A nivel microscópico, se sabe que las partículas, antes de ser detectadas, están en todos lados. Por ejemplo, si yo tengo una fuente de luz que produce un fotón, ese fotón cuando sale de la fuente de luz viaja como si fuera la superficie de una esfera, pero en el momento en que la detecto, se dice que la onda se colapsa, entonces toda la onda, digamos, instantáneamente se convierte ya en la bolita que es el fotón. Pero a nivel macroscópico no tenemos ejemplos de esto de estar en más de un lugar, ¿verdad? Si bien la ciencia contempla la posibilidad de que la materia pueda estar en dos espacios al mismo tiempo, aún no ha sido comprobado. ¿Será el padre Jeringas la prueba que falta para demostrarlo? El padre Jeringas estaba a punto de ser operado porque él tenía un tumor en el cerebro. La operación consistía en 2 sesiones. Una, tratar de enderezar lo más que se pudiera el cuello, y la segunda era la extracción del tumor. A él lo operaban un lunes. El domingo me habla el cirujano y me dice, oye, necesitamos un aparato para la extracción del tumor, no sé qué. Dije, no, ¿por qué cambiaste la operación? Pues porque el padre vino el viernes y me dijo que por favor no tuviera miedo. Le dije, no, Pepe, perdóname, yo soy quien trae al padre y el padre no vino el viernes. Me dijo, Lourdes, te juro, el padre vino a decirme que no tuviera miedo, que por favor lo operara y le quitara el tumor, porque realmente le dolía mucho la cabeza. El cirujano del padre Jeringas aseguró que el religioso lo visitó en Ciudad de México para pedirle que no realizara la cirugía previa, sino que lo operara del tumor directamente. Sin embargo, en el momento de la charla, el padre aún se encontraba en Culiacán. Le dije, ¿se reía mucho? No, estaba muy serio. Le dije, era el padre Jeringas 2. La intervención del padre Jeringas se realizó con aparente normalidad hasta que algo inesperado sucedió. Cuando lo tenemos allí ya para operar, cuando estoy pasando los catéteres de abajo hacia arriba, observo que hay algo que me obstruye el paso y no puedo pasar. En ese momento sentí que me hicieron así, como si me empujaran con 2 dedos o 3 dedos. Y entonces pasó el catéter. Volteo hacia mi izquierda y no veo a nadie, y hago esto así y no veo a nadie. En eso me llega un olor muy fuerte, a rosas. El otro día en la mañana, cuando yo llego a ver al padre para darlo de alta, lo primero que abro la puerta y lo veo y está él así con su Cristo y todo, voltea y me dice, ahora sí dame tu testimonio, me dijo. Le digo, padre, en el quirófano pasó algo muy extraño y me dio un muy fuerte olor. Cuando yo le voy a decir a qué, porque todavía él no sabía a qué, me dijo a rosas de Castilla y de una variedad de rosas que yo no sé. Padre, ¿y usted cómo sabe? Me dices que lo visitó nuestra Madre Santísima Virgen de Guadalupe. Curiosamente, como ahorita me está llegando un olor a rosas. No sé. ¿Realmente estuvo la Virgen de Guadalupe presente en la operación del padre Jeringas? ¿Fue esa presencia prueba de que es un elegido de Dios? Él asegura que sí, y que por eso
posee su increíble don de bilocación. Me operaron de un tumor aquí en la cabeza en México. Entonces, el enfermero que me estaba cuidando me veía que andaba yo viendo a los enfermos y me veía acá acostado. Entonces decía, ¿por qué estaré loco? ¿Qué pasa? Porque me veía acostado, me veía ya que yo andaba viendo a los enfermos, pues. Pero ese es de Dios, no es mío. Una persona que enferma a veces que le pide a Dios que yo vaya para allá, pues muchas veces el Señor pues me utiliza y me manda para allá, pero yo no me doy cuenta, ¿me entiendes? Es mucha la demanda, es mucho el trabajo que hay que hacer, que hay que realizar. Entonces yo muchas veces multiplico mi presencia para dar la ayuda a los enfermos, sobre todo a las personas que necesitan la ayuda, pues. El Padre está entregado totalmente a las cosas de Dios. Dices que la mies es mucha y los operarios muy pocos. Tenemos que trabajar. Por eso dice, él dice, creo que ya no somos 2, somos 3. Dios dice al Señor, todo aquel que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. Y yo soy muy limitado, entonces el Señor me ha dado esos dones para poder servir a mayor número de personas con los dones que el Señor me ha dado. Y ese don no depende de mí, depende del Señor, porque Él es el que lo administra, pues. Tal vez realmente exista la bilocación como manifestación de Dios que obra a través de sus devotos. O tal vez el Padre Jeringas es la prueba viviente que la física cuántica necesita para demostrar que la materia se mueve de maneras que aún no comprendemos. Si pudiese viajar a cualquier parte del universo, ¿a dónde iría? ¿Utilizaría su poder para difundir la paz? Agosto de 1970, Lima, Perú. Un extraño individuo ingresó en la embajada ecuatoriana y ante el asombro de la recepcionista pidió hablar con el embajador. La mujer le preguntó al recién llegado cuál era su nombre. Él se presentó como un comandante y aseguró tener información clasificada que podría cambiar el curso de la historia. Cierto día llega una persona de aspecto nórdico, muy bien presentado, ojos celestes profundos. Este visitante extraño se presenta para solicitar una reunión con los diplomáticos de la embajada. Me contaste pues anteriormente, extra cámaras, alguna experiencia que tú viviste con este famoso comandante. En la medida de tus recuerdos, ¿podrías contarnos cómo se dieron los eventos, mi querido Alberto? Era un tipo fascinante, una carisma muy especial, una mirada especial, ¿no? Un talismán tenía el hombre. ¿De parte de quién le anuncio? Dice, soy el comandante Banju. Dice, tal vez marino, comandante de la armada. Dice, no, soy el comandante de una flota de ovnis. Entonces me dijo, mira. Entonces yo pude ver, apreciar y... ¿Qué viste? Es una relampagueante, una luz color violeta con haces especiales de luz medias amarillas. Este misterioso personaje llamado Banjul aseguraba ser el comandante de una nave extraterrestre, pero por más increíble que parezca, esta podría no ser la primera vez que algo así sucedía. Posiblemente este Banju haya sido parte de la organización del Comando Galáctico Ashtar, que estaría conformado por extraterrestres, básicamente por pleiadianos. La labor de este Comando Galáctico sería el que nosotros crezcamos en conocimiento de nosotros mismos, porque según ellos tenemos capacidades que no estamos usando. Hay muchos casos en los cuales supuestamente el Comando Ashtar ha intervenido en la historia de la humanidad. En 1977 se dice que interrumpió la señal de televisión de la BBC de Londres para mandar un mensaje sobre el futuro de la humanidad. A fines de la Segunda Guerra Mundial hubo encuentros cara a cara entre estos enviados de la Alianza con militares y científicos de los Estados Unidos para tratar de convencerles de que no podíamos estar jugando con fuego. Los mensajes de Ashtar siempre fueron positivos para la Tierra, para la humanidad, enseñaron muchísimas cosas, según los contactados.
¿Realmente existe este grupo de supuestos extraterrestres que se presentan ante la humanidad con un mensaje de paz y unidad? Los más reconocidos investigadores ufológicos aseguran que sí, que Banjul sería uno de ellos. Pero, ¿por qué eligió la Embajada de Ecuador en Perú para presentarse? Tenemos que recordar que en esa época la Embajada de Ecuador en Perú era a la que más atención se le dedicaba por un problema que habían generado los políticos en la frontera, ¿no? El Servicio de Inteligencia ecuatoriano solicita a los funcionarios de la Embajada ecuatoriana que averigüen cuántos tanques de guerra había comprado el ejército del Perú a Checoslovaquia. Lamentablemente no pudieron encontrar nada. Sin embargo, en esa época, este extraño personaje, Banjul, entrega una fotografía aérea en donde se veía alineados en el puerto del Callao estos tanques. Pero además indicó que él pedía que hubiera una solución pacífica en la guerra de Perú con Ecuador. Y ahí empezó una interrelación que duró 6 meses, ¿no? 6 meses en donde impartió un conocimiento superior a todos los diplomáticos, conocimiento que hasta el día de hoy está archivado en el Ministerio de la Defensa en Quito. Pero, ¿cómo hizo este misterioso comandante para obtener información militar clasificada? Este visitante extraño menciona que su presencia era a efectos de anticipar situaciones que vendrían al futuro. Le crea una pizarra de tiempo, es decir, lo que conocemos ahora como un screenplay de estos televisores grandes en la pared. Y ahí les grafica como 8 o 10 eventos que iban a suceder en los próximos 20 años. Entonces ahí nos confió que él quería hacernos un aviso previo de algo que iba a suceder en Ecuador, en Perú y en Chile, que nos dijo va a haber un problema con el petróleo de ustedes, un terremoto en Ecuador, en Chile, va a haber un cambio de gobierno el 5 de octubre del 73, nos dio la fecha, y en Perú va a haber un terremoto. Y efectivamente, nuestra mayor sorpresa fue que se dio en Ecuador, en el oriente, como él dijo, murió Allende, subió Pinochet, y hubo ese terremoto, o sea, todo lo que él había anunciado se cumplió al pie de la letra. Le digo, pero ¿cuál es el objeto de la misión de ustedes de aquí? Entonces él me decía, nosotros queremos dar una asistencia a ustedes que viven 1000 años atrás en cuanto a cultura, en cuanto a adelantos técnicos, científicos. Todos los testigos de aquel encuentro aseguran que Banjul les mostró eventos futuros para que ellos estuviesen prevenidos y así pudiesen evitarlos. Muchos investigadores afirman que ese es uno de los objetivos máximos del Comando Intergaláctico. A lo largo de la historia, se supone que muchas civilizaciones extraterrestres han hecho diferentes tipos de advertencias con respecto a eventos que han ocurrido en la Tierra, como tragedias. Otro contacto similar que ocurrió en 1960, es decir, 9 años antes que el episodio de la embajada, con Vlado Kapetanovic, un yugoslavo que había huido de la Segunda Guerra Mundial, que llegó al Perú y trabajó como técnico de planta de la central hidroeléctrica de Huallanca. Había caído en un apagón y fue a ver qué había sucedido, y en ese momento encuentra un disco flotando sobre el río, unas entidades de aspecto humano vestidas con enterizos pegados al cuerpo que se le acercan y le dicen que eran entidades extraterrestres. Vlado Kapetanovic se asustó y pensó que eran alemanes nazi, y luego los vigilantes de la central hidroeléctrica, peruanos, andinos, le dijeron: ingeniero, estas gentes realmente son extraterrestres, nuestras familias los conocen, tienen contacto con ellos en las altas montañas. Él logró conversar con muchos de estos seres, en especial con uno que se hacía llamar Sai. Le muestra un aparato que realmente tecnológicamente todavía no ha sido inventado, no ha sido desarrollado, donde él ve algunos, claro, detalles de la historia de la humanidad que iban a venir, y uno, sobre todo, sobrecogedor, que era un terremoto que iba a aniquilar a todo un poblado del Perú. Esto es en Yungay. Kapetanovic se dirigió a la localidad de Yungay a advertir a las autoridades que esto iba a ocurrir. Lógicamente no fue creído cuando le dijeron: ¿y quién te dijo eso? Extraterrestres. El 31 de mayo de 1970, un violento terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió Yungay y se sintió en todo Perú. El saldo final fue de 80,000 fallecidos y 20 personas desaparecidas. ¿Realmente el ingeniero Kapetanovic
¿Recibió información que podría haber evitado tantas muertes? Existen esta especie de tutores, maestros o como le quieran llamar, que han ido compartiendo el conocimiento con varias personas aquí en la humanidad para que nuestra evolución no se detenga. Y lo dijo Banju, con la autorización y la veña de ustedes, les podemos impartir todo el conocimiento que deseen. ¿Realmente existe una fuerza extraterrestre que envía comandantes a la Tierra con la finalidad de mantener la paz y ayudar en la evolución de la humanidad? Y de ser así, ¿con quién se estarán conectando en este momento? Y por sobre todo, ¿prestaremos atención sobre aquello que nos quieren advertir? Le pido un favor. Si alguna vez viaja al pasado, deje su teléfono móvil en casa. No vaya a ser que lo descubran. 17 de junio de 1962, Santiago, Chile. Tras un intenso y exigente partido, la selección nacional de Brasil venció por 3-1 al equipo checoslovaco y obtuvo así su segundo título como campeón mundial de fútbol. El ídolo brasileño, Garrincha dos Santos, levantó la copa entre una nube de fotógrafos y periodistas que registraron una imagen que quedaría grabada para siempre en la retina de los fanáticos. Sin embargo, un detalle pasaría inadvertido durante décadas. Entre los presentes durante el festejo había un enigmático personaje que muchos aseguran era un viajero del tiempo. Hay una serie de tomas fotográficas que se realizan directamente en el marco de este mundial. Y hay una foto de Garrincha que llama bastante la atención. Desde una grada se ve directamente todos los fotógrafos con sus dos brazos sosteniendo sus cámaras fotográficas y de repente una mano sola sosteniendo algo que algunos han interpretado que se asemeja a los smartphones modernos. El primer smartphone fue inventado en 1996. Sin embargo, se popularizó hasta el siglo XXI. Entonces, ¿cómo podría esta misteriosa persona estar utilizando uno en 1962? Una de las explicaciones más barajadas alrededor de esta fotografía nos podría remitir a un modelo de cámara que se utilizaba en aquella época, que era básicamente una cámara de doble lente, la Yashica. Pero estas cámaras eran unas cámaras bastante pesadas y uno puede contemplar ahí al resto de los fotógrafos que están utilizando esta tecnología, que están a dos manos, y esta persona simplemente a una mano y con una refracción bastante especial de la imagen de Garrincha, que para algunos asevera que podría tratarse, ¿no?, de un crononauta quizás que se infiltró por ahí. ¿Era un teléfono inteligente lo que sostenía este misterioso personaje? Quienes apoyan la teoría del viajero del tiempo aseguran que sí, y que su aparición podría no ser la única que ha quedado registrada en la historia. Los OPARTs, o objetos fuera de tiempo o de lugar, son aquellos objetos que han sido encontrados a lo largo de la historia de la humanidad y que curiosamente no pertenecen ni al tiempo ni al lugar donde han sido encontrados. Los que más llaman la atención son aquellos que presentan un diseño aerodinámico o que presentan un diseño muy bien elaborado, que en su momento, ¿quién lo iba a usar si apenas se iba utilizando la rueda para algunas de las civilizaciones? Uno de los más famosos, por ejemplo, es la copa de Licurgo, que está en el Museo Británico, que es un vidrio romano que cambia de color en función de cómo le da la luz. Y lo increíble de esta historia es que está hecha con nanotecnología. Tiene un polvo de oro y plata tan fino que es la que hace que ese vidrio cambie de color. No hay ningún objeto parecido a nivel histórico y a día de hoy no seríamos capaces de replicar una copa con un vidrio y un cristal de esa forma. El mural plantea una imagen también interesante donde uno puede contemplar a esta persona sosteniendo este aparato que podría ser perfectamente un smartphone, una tecnología que para su época no existía.
La imagen de la mujer también ha sido una de las más desconcertantes. En ella vemos a una mujer sosteniendo también un dispositivo que parece un celular y que ha suscitado todo tipo de comentarios. Nos damos cuenta que en todo el mundo siempre han sido encontrados este tipo de elementos muy sofisticados para la época en que se aseguraría que fueron utilizados, que fueron empleados. ¿Realmente existen los Oppards? Y de ser así, ¿cómo puede un objeto viajar en el tiempo y en el espacio? Hay 3 explicaciones de cuál es la procedencia de los Oppards. El primero es que hay sucesos históricos de los cuales no estamos al tanto. Hubo razas y civilizaciones en donde objetos realmente complejos y que nosotros hoy consideramos que es imposible que hayan construido algo así, quizás su inteligencia haya sido capaz. Otros, la civilización antigua, que es de la cual prácticamente no queda ningún vestigio, llegó a desarrollar estos pequeños restos que serían los Oppards. Y por último, está la posibilidad de que viajeros en el tiempo, vale decir, la misma raza humana, en algún momento descubrió la forma de viajar en el tiempo y dejó por error o a propósito estos pequeños objetos que simplemente confunden y desafían la historia tal cual nosotros la entendemos. Los investigadores poseen muchas teorías respecto de cómo los Oppards pueden haber viajado hasta los extraños lugares en los que han sido encontrados. Pero, ¿realmente existen los viajes en el tiempo? Todos los científicos aceptamos que es posible viajar al futuro. Es un problema más de ingeniería y de tecnología, de naves y de equipo que necesitaríamos, con el que no contamos todavía. Pero no está claro si es posible viajar al pasado. Y se han propuesto artefactos como por ejemplo cilindros que rotan rápidamente, alrededor de los cuales uno se podría mover regresando en el tiempo. Pero estos cilindros, por ejemplo, requieren ser infinitos y eso pues no sabemos cómo hacerlo. O sea, no solo conceptualmente es más difícil el viaje al pasado, sino que la tecnología que se requiere parece estar todavía más lejos que la que requerimos para viajar al futuro. Pero es también cierto que nadie ha demostrado el viaje al pasado es imposible. Es sumamente difícil y no vemos cómo hacerlo, pero tampoco lo hemos podido descartar. ¿Llegaremos algún día a ser testigos o incluso experimentar los viajes en el tiempo? ¿Se encontrará alguno de esos viajeros ya entre nosotros? Y de ser así, ¿habrá traído consigo su futurista teléfono móvil? Venga, vámonos de paseo. Pero no se preocupe por el equipaje, porque viajaremos solo con nuestra mente. Y le prometo que al regresar tendremos sorprendentes habilidades. 1987, Santiago, Chile. Natalia Hill era una adolescente que enfrentaba un inconveniente escolar. Reprobaba una y otra vez su clase de música. Las bajas calificaciones la angustiaban profundamente, pero lo que no sabía es que su propia mente podría poseer una habilidad que la ayudaría a superar sus obstáculos, no solo en la escuela, sino en la vida. Yo debo haber tenido como 12, 13 años. La clase de música o tocaba flauta o tocaba piano. Y la verdad que odiaba tener que tocar flauta. Tampoco sabía tocar piano. Me puse a rezar y dije, por favor, Dios, ayúdame a poder aprobar en mi clase de música. Me acosté, empecé a respirar profundamente y a medida que iba respirando, me fui en el sueño conectada absolutamente con un teclado de un piano. Y empecé a tocar como las notas del piano. Yo nunca toqué piano. Pero lo curioso de eso es que cuando me senté en el piano, pude tocar el piano tal cual como lo soñé y aprobé mi clase de música. ¿Pero cómo podría Natalia haber aprendido a tocar el piano durante un sueño? ¿O será que no se encontraba realmente dormida? Uno en un viaje astral puede desplazarse al lugar donde quiera. No hay barreras ni de espacio ni de tiempo. Y de allí, obviamente, también, y es lo importante, obtener información.
se puede obtener todo tipo de información. Por ejemplo, hablar en otros idiomas, tocar un instrumento que nunca se ha tocado y todo tipo de aprendizaje inmediato. ¿Podría haber sido un viaje astral lo que le permitió a Natalia aprender a tocar el piano? Muchas escuelas esotéricas alrededor del mundo aseguran que es posible, ya que nuestra conciencia posee la capacidad de separarse de nuestro cuerpo para viajar hacia otros planos. Para generar un viaje astral, tu cuerpo queda completamente depositado en un lecho mientras tu mente es capaz de extender su experiencia y poder viajar. Un viaje astral es una capacidad que se puede desarrollar. Hay personas que ya nacen con esa capacidad y desde muy pequeños pueden hacer esos viajes astrales. Hay quienes plantean que los viajes astrales se producen siempre, es decir, que uno no es consciente de eso, que se producirían en una hora determinada del sueño, en un momento del sueño. Se cree que la frecuente sensación de caída que solemos tener en sueños no es más que nuestra conciencia regresando a nuestro cuerpo luego de un viaje astral. Pero, ¿realmente todos poseemos esa capacidad? Para la ciencia, la división astral o proyección astral es una alucinación del cerebro. Para la ciencia, este es un fenómeno que ocurre con el apagado del córtex visual y una hiperactivación del hemisferio cerebral izquierdo, de algunas áreas específicas que provocan un tipo específico de alucinación. En la actualidad, la ciencia niega la existencia de los viajes astrales. Sin embargo, son muchos los especialistas que se dedican a intentar demostrar que son reales. Hicimos una experiencia con un sujeto que decía proyectarse astralmente y nosotros lo que colocamos fue un auto en un lugar determinado de la ciudad para que esta persona supuestamente pudiera proyectarse astralmente y pudiera obtener los datos, no solamente del lugar, del color del auto y la marca del auto, sino también de la matrícula. Lo hicimos 4 veces, variando obviamente parámetros, y de esas 4 veces, 3, el sujeto puede proveer información de dónde estuvo y dar datos que de ninguna manera podría conocer. Entonces, más allá de poder tener la teoría de un cuerpo astral, que no puede demostrarse, sí podemos demostrar una cantidad de casos, no solamente espontáneos, sino también de laboratorio, de percepción extrasensorial general. Una prueba concreta que hice con mis amigos, de salirme del cuerpo, ir a ver a alguien y luego hacerle preguntas si tomó la taza de café o se estaba duchando. Creo que esa fue la prueba más concreta que pudimos tener. O sea, no es que yo haya ido y haya podido traerme un objeto. Eso hubiese sido genial. Nunca logré eso. Me hubiese gustado. ¿Logrará alguna vez Natalia demostrar que realmente es capaz de viajar con su conciencia? ¿Será ese el día en que comencemos el camino para descubrir el potencial de nuestra mente? Y de ser así, ¿hasta dónde seremos capaces de llegar? Tal vez no todos los viajes requieran equipaje, o incluso salir del hogar. Quizás las respuestas lleguen cuando entendamos el funcionamiento del tiempo y el espacio, y por sobre todo, cuando la mente humana deje de ser inexplicable.